Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 27 de octubre del año 2023 con este apunte sobre juicio sobre los votos monásticos. Cuando decimos la palabra juicio, quiere decir que lo vamos a someter a examen. Vamos a someter a examen los votos monásticos, pero no como lo hacía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica de la cuestión 184 a la 189. No, de la primera parte de la Suma Teológica. No, esto es un juicio más bien crítico y determinante con respecto a los votos monásticos. Claro, a partir de ciertos hechos controversiales, como el casamiento de unos monjes, Martín Lutero elabora una obra tal que configura una contradicción entre la vida monástica y las Sagradas Escrituras. Lutero no quiere polemizar con esta obra, pero desafortunadamente tiene el mismo efecto que sus 95 tesis. Ya sabemos eh, toda la controversia que produjo, que las cuales tampoco eran ideas para generar una gran polémica, todo lo contrario. El futuro reformador que Martín Lutero quería exhortar a que todos los cristianos vivan un sacerdocio en su interior. Eso era la intención, pero ya hemos visto que con cada escrito que Martín Lutero pretende poner paños fríos, la verdad es que sus escritos producen todo lo contrario. Bueno, ¿y qué podemos decir de malo con estos votos monásticos? ¿Qué tienen de malo los monjes? Aquellas personas que dedican su vida a la abstinencia, a la castidad. ¿Qué podrían molestar? ¿En qué podrían ser peligrosos? ¿En qué podrían ser contrarios a la religión? La verdad es que Lutero sí ve esto. Sí ve que hay un problema. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar, este texto tiene una dedicatoria al padre. Lutero lo dedica a su padre, que es Hans Lutero, que nunca estuvo de acuerdo en que Lutero entrara en una orden monástica. Lutero había entrado al monacato agustino, pero luego de sus reflexiones y pensamientos se retira del mismo. Fue escrito en el castillo de Wartburg, esto sobre los juicios monásticos, sobre el juicio sobre los votos monásticos. Si hay algo que los papistas consideran algo de admiración es la virginidad y la abstinencia. Sin embargo, la virginidad no es alabada en las Sagradas Escrituras, sino más bien solo aprobada. Los papistas toman estas dos condiciones como si fueran de orden divino, cuando en realidad no lo son. El padre de Lutero no quería que entrara a un monasterio, pero contra toda la autoridad de sus padres, Lutero entró de todas maneras. Se arrepiente y señala la importancia de obedecer a los padres, y como los que entran a los monasterios lo hacen con el propósito en realidad de escapar de la autoridad de sus padres. Esto podíamos verlo en la historia de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tenía una relación de violencia, de mucho rencor por parte de su padre, ¿no? De hecho, San Francisco de Asís fue desheredado por su padre y esto lo hizo hacer vivir en un monasterio y ahí vivía de las limosnas, ¿no? Bueno, es otra historia la de San Francisco de Asís, solamente me recordó ese a esa biografía, porque Lutero dice que los monjes van a los monasterios porque quieren escapar de la autoridad de sus padres, ¿cierto? Bueno, naturaleza del voto. Para analizar la naturaleza del voto, Lutero señala que no es importante ver si los votos se deben cumplir, puesto que sí se deben cumplir, pero lo importante es ver cuáles son los votos verdaderamente piadosos, buenos y agradables a Dios. Votos monásticos. Ahora bien, cuando se habla de los votos monásticos,
son estos los que van en contra de la palabra de Dios. Para Lutero la castidad es un voto perpetuo de una extraordinaria y muy rara virtud, pues ni siquiera están en el Antiguo Testamento ni tampoco en el Nuevo Testamento. Sí sabemos que Pablo hizo votos y se purificó a sí mismo junto con otros 4 hombres, pero este fue un voto limitado, además de ser un residuo del Antiguo Testamento. En instituir la vida monástica, el primer hombre fue San Antonio, quien dijo que para iniciar una vida monástica solo era necesario seguir las Sagradas Escrituras, pero lo que él apoyaba no es nada parecido a lo que existía en tiempos de Lutero. Todos los hombres que vinieron después exageraron las palabras de San Antonio e hicieron todas las actividades a su modo, tomando votos que no tenían nada que ver con su vida, ni tampoco con las Sagradas Escrituras. Tenemos que pensar que San Antonio vivió entre el año 251 después de Cristo y el 356. Tuvo una forma de vida ermitaña y atendía a varias comunidades monacales en Egipto. Esto puede parecernos también a la historia de la cual hemos hablado de Simón el Estilita, este filósofo asceta del periodo de las escuelas helenísticas, bueno, mucho más posterior, ¿no? Porque Simón el Estilita es del 390 hasta el 400 y tanto. Y Simón el Estilita, tal como lo sería también Diógenes el Perro, vivieron muchos años, como los años, digamos, Simón el Estilito creo que por ahí por los 90 años. Y San Antonio, que tenía esta vida también llena de abstinencia, vivió hasta los 105 años. Por lo tanto, estos hombres que deciden llevar una vida como esta, parece ser que tienen un poco más de longevidad. Bueno, esa es la vida de San Antonio. Otro santo que profesaba una vida parecida a la monástica era San Francisco de Asís, quien efectivamente enseñó sobre la castidad. Sin embargo, el santo estableció que se vivía libremente, sea con la castidad o no obligando a tomar una vida monástica necesariamente. No obstante, Lutero nos dice que Francisco sí habría cometido errores, como pensar que lo que dicen las Sagradas Escrituras son solo consejos, como enseñan otras escuelas impías. Y claro, nosotros en los últimos podcasts de Santo Tomás de Aquino habíamos visto los consejos evangélicos, los consejos de perfección, que eran 3, la castidad, la pobreza y la obediencia, que fueron establecidos por Jesús en los evangelios canónicos. ¿Y estos consejos para qué son? Para aquellos que desean convertirse en perfectos, estar en un estado de hecho de perfección. Ahora, es una perfección obviamente no como la perfección de Dios, sino una perfección en la que se trata de ser como Cristo, ¿no? Se intenta, se procura, no lo va a hacer efectivamente, ¿no? Pero se procura que sea así. ¿Y de dónde sacan estos consejos? ¿De dónde sacan esta vida que busca imitar la vida de Jesucristo? Bueno, lo sacan de Marcos 10:21 y Mateo 19:21 con respecto a la pobreza. Se saca la obediencia de Hebreos 10:7, Juan 4:34 y Lucas 1:38. Y la castidad de Mateo 19:12, el 1 de Corintios 7:8 y el 1 de Corintios 7:38. De ahí se sacan, por cierto, los votos, la vida consagrada que busca imitar la vida de Jesucristo. Vamos a repetirlo: pobreza, obediencia y castidad. Y claro, nosotros sabemos que en el Sermón de la Montaña, que está en el Evangelio de Mateo, cuando se proclaman las bienaventuranzas, Jesús de Nazaret justamente dice que y aconseja ser perfecto como el Padre. Y ahí entonces se tiene esta idea de que estos son los 3 consejos evangélicos, ¿no? Pobreza, obediencia y castidad.
Pero la verdad es que los primeros que lo convirtieron en votos religiosos fueron San Francisco de Asís y sus seguidores en el siglo XII. Y claro, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que fueron las primeras órdenes mendicantes, ¿ah? Las de Francisco de Asís. Los órdenes mendicantes, para que ustedes tengan una visión, son ciertas órdenes religiosas católicas romanas que han adoptado para sus miembros masculinos un estilo de vida de pobreza, viajes y vida en áreas urbanas con fines de predicación, evangelización y ministerio. Una vez explicado eso, entonces, sigamos. A los monjes franciscanos también se les llamaba minoritas. Estos tienen por costumbre el celibato y no tocar dinero, pero si se les pregunta por qué lo hacen, siendo que Cristo no ordenó ninguna de esas cosas, lo único que pueden decir es que San Francisco lo dictó de ese modo. Esto es una crítica, por cierto. Esto Lutero lo está hablando como una crítica. Los votos monásticos van más allá de lo que Cristo indica, porque lo que Cristo indica es que tengan fe solamente, de acuerdo con Lutero. Por eso, al exceder el mandamiento, los votos monásticos deberían estar prohibidos. ¿Y cuáles son los fundamentos de estos votos? Bueno, habíamos hablado que se encontraban en ciertos pasajes de la Escritura, pero ¿qué nos dice Lutero? Los votos monásticos tienen dos principios que giran entre los conceptos de consejo y mandamiento. El primero versa sobre los consejos, por cierto. La aseveración de que el Evangelio no es común a todos, sino que se divide en consejo y mandamientos, es la base del pensamiento, de este pensamiento monástico. Así, no solo se observan también los consejos y no solo los mandamientos, los cuales fueron establecidos para el resto del vulgo. Manejando los mandamientos y los consejos de esta forma, los monjes creen servir a Dios de una manera mejor que cualquier otro cristiano. Pero en la sentencia de estas ideas está la soberbia de cada uno de ellos y, como se dice en el primero de Colosenses 13:1, si hablases en lenguas humanas y angélicas, si repartieses todos tus bienes para dar de comer a los pobres, si entregases tu propio cuerpo para ser quemado, nada eres y nada hiciste si no tienes amor. En consecuencia, los monjes no siguen a Cristo, sino que siguen lecciones de hombres posteriores que no enseñan las Sagradas Escrituras. Viven en la mentira, dice Lutero. Este es el primer principio. El segundo principio es la división de la vida cristiana en dos. Hay una vida de perfección. El que vive en el estado de perfección es aquel que con fe ardiente desprecia la muerte, la vida, la gloria y el mundo entero, y con ferviente amor se hace siervo de todos. Y está la vida de imperfección, que es dirigida al pueblo en general, donde le asignan el estado de imperfección. No hay mucho más que hablar sobre eso. Pero la soberbia de creerse los perfectos hacen que estos justamente caigan en lo que desagrada a Dios. Se puede practicar la virginidad o la castidad, pero siempre que no sea pensada como querer agradar a Dios, pues Dios no lo ha mandado. Claro, entonces Lutero tiene la sospecha de que también, de que estos monjes en realidad no lo están haciendo, lo están haciendo para agradar a Dios, porque eso es lo único que quieren. No piensan en el prójimo, sino que piensan en su propia salvación. Eso es lo que están pensando los monjes, dice Martín Lutero. Vamos con la virginidad. Lo más fundamental en los monjes es la virginidad, que dentro de sus argumentos lo usan como consejo, no como mandamiento. Porque, claro, si nosotros revisamos los 10 mandamientos, en ninguno dice que hay que ser virgen. Sin embargo, Lutero nos dice que Cristo ni siquiera enseña esto como consejo. Al contrario, antes disuade todo esto, cuando Cristo hace mención a los eunucos. Los eunucos son hombres castrados, piénselo así. ¿Y por qué se castraban? Bueno, justamente para no tener esta... para no ser susceptibles a tener la lujuria, por cierto. En el Mateo 19:11 se dice, el que sea capaz de recibir esta, que lo reciba.
no todos son capaces de recibir esta. ¿A qué se está refiriendo a esta? Con respecto a la virginidad, es decir, el que sea capaz de recibirla, que la reciba la virginidad. No todos son capaces de recibir la virginidad. Pero cuando el Mateo 19:11 dice esto, la verdad es que no está invitando a seguir una vida de virginidad o de castidad, sino que simplemente describe un estado de cosas, dice Lutero. Además, si esto es solo un consejo, ¿por qué los monjes se lo toman como si fuera un férreo mandamiento en su vida? Entonces ahí queda suficientemente claro el voto de castidad o la virginidad, de acuerdo a Martín Lutero. Vamos con el voto de pobreza. Este es otro de los votos fundamentales en la vida monástica. Sin embargo, Lutero nos dice que esto no ofrece nada más que el cuidado de los bienes exteriores. Los bienes interiores ya son tratados en el bautismo y la buena administración de los bienes, que es la exterior, ya está establecida en las Sagradas Escrituras, dejándose para sí aquellos bienes que son necesarios, de los cuales ni siquiera los monjes pueden rechazar, porque no pueden rechazar, o sea, tienen que comer. Ahí tienen bienes exteriores, ¿no? Tienen que comer, tienen que alimentarse, tienen que vivir con algún abrigo que les proteja del invierno, etc. Los votos, dice Martín Lutero, son contrarios a la fe. Una vez que se demuestra que los votos son contrarios a la palabra de Dios, veamos entonces cómo los votos son contrarios a la fe. Para comenzar con este análisis, Lutero pide que se tenga en cuenta el siguiente versículo que nos va a ayudar durante toda la obra, el Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. De modo que si los votos monásticos no provienen de la fe, son pecados absolutamente. La fe sola, sin las obras, produce la remisión de pecados, la justificación y la buena conciencia. Y en cambio, que las obras que siguen a la fe son frutos del hombre ya justificado, provenientes de la remisión de pecados y la buena conciencia, es decir, de la fe y del amor. O sea, las obras tienen que seguir la fe. Las obras por sí solas no sirven. Los votos y las obras votivas son ley y obras, no fe ni producto de la fe. En efecto, lo que es un voto, o sea, ¿qué es un voto sino una especie de ley? Las propias palabras de nuestros antagonistas lo atestiguan cuando dicen lo que antes del voto era libre y espontáneo, después del voto es obligatorio y ya no es más un consejo, sino un mandamiento. Esto lo dicen ellos mismos. Entonces ellos mismos dicen que en realidad esto ya no es un consejo, sino un mandamiento. Se contradicen. Por lo tanto, los que hacen votos en la creencia de que mediante ese género de vida llegan a ser buenos y salvos, y de que así eliminan los pecados y se hacen ricos en buenas obras, son a todas luces impíos y judíos, hombres que apostataron de la fe y hasta blasfeman y reniegan de la fe, pues atribuyen a sus leyes y a sus propias obras lo que en realidad pertenece a la fe sola, o a la sola fides, como vamos a ver más adelante. Pablo profetizó en el 1 de Timoteo 4:1: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Para Lutero este tipo de vida es superfluo e innecesario. Dicen que el hombre puede obtener la gracia y el perdón de los pecados mediante sus propias obras naturales. Es esta, en efecto, la opinión de todos ellos, y con este propósito hacen también sus votos, a saber, para alcanzar con tal género de vida la gracia de Dios conforme al principio ya enunciado de su mal llamada fe. Lo que le importa a los monjes, y Lutero lo sabe muy bien, Lutero, acuérdense que fue un monje agustino, le importan las obras, no le importa la fe. A ver, quizás no la fe, pero ponen en primer lugar las obras, ¿no? En efecto, son los demonios y los espíritus engañadores
los que enseñan que el hombre es justificado y salvo por las obras, y se apartan de la fe al considerar su propia obediencia, pobreza y castidad, no solo como caminos seguros a la salvación, sino como caminos más perfectos y excelentes que los de los demás fieles, lo que es una mentira evidente y rotunda y un error y un pecado contra la fe. Nada les queda de hecho, sino la hipocresía y una conciencia cauterizada. Se puede objetar que la vida de ciertos santos ha sido así, como la vida monástica, pero Lutero nos dice que no. Ninguno de los santos llegó a ser bueno con ayuda de la vida monástica, ni pueden ellos aducir ejemplo alguno al respecto. Antes bien, todos llegaron a ser buenos y salvos en Cristo, pero solo mediante la fe. De hecho, se admira a San Bernardo por su vida monástica. Pero fíjense lo que nos dice Lutero, sobre San Bernardo antes de su muerte. Cuando ya estaba en el lecho de muerte, San Bernardo dijo: eché a perder mi tiempo porque llevé una vida condenable. Pero una cosa me consuela, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cristo posee el reino con doble derecho, primero por ser el Hijo, segundo por haber padecido. De este segundo mérito, empero, él mismo no tenía necesidad alguna, mas me lo ha dado a mí y a todos los creyentes. Estas son las palabras de San Bernardo, y como se puede ver, no pondera para nada el voto de pobreza, obediencia y castidad. Antes bien, llama su propia vida una vida condenable. Y en esta fe ha sido guardado y justificado juntamente con todos los santos. De acuerdo con Lutero, la única forma de hacer un voto para con Dios es la siguiente. Fíjense lo que dice Lutero: heme aquí, oh Señor, te prometo llevar este género de vida, mas no porque lo considera como camino a la justicia y a la salvación, o como una manera de hacer una satisfacción por mis pecados. Esta idea, te ruego, apártala de mi mente por tu misericordia, pues esto resultará en un vituperio para Cristo, mi Señor, porque significaría negar sus méritos, tener por inmunda su sangre y hacer burla de tu Hijo, que es el único a quien corresponde esta gloria de ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que con su sangre lava y justifica a todos los hombres. Lejos esté de mí el desechar tan sacrílegamente tu gracia. Todas estas bendiciones las esperaré de Él solo, y para su obtención confiaré solo en Él, y de ninguna manera en mí mismo, o en alguna otra cosa creada, y mucho menos en mis votos y obras. Mi propósito es este: ya que debo vivir en la carne y no debo estar ocioso, me dedicaré a esta forma de vida para ejercitar mi cuerpo, para servir a mi prójimo, para meditar en tu palabra, del mismo modo como otro se dedica a la agricultura o a la artesanía, cada cual para tener en qué trabajar sin ninguna pretensión de méritos o justificación, porque esta justificación debe existir ya antes en la fe, debe permanecer siempre primero y reinar sobre todas las cosas, etc. Por lo tanto, queda claro, chicos, que existen votos que son apóstatas, como los monásticos, y otros que son cristianos, como lo indica Lutero acá. Porque Lutero, con esta exposición que realiza, nos dice que los votos no pueden tener como fin el justificarse ante Dios, sino que deben tener como fin quizás la perfección o por decirlo de alguna manera, una virtud, pero exterior. Si pusiera la atención en la última parte, dice: para ejercitar mi cuerpo, para servir a mi prójimo, para meditar en tu palabra, pero no para querer ser salvos con esas actividades. Votos contrarios a la libertad evangélica. ¿Qué es la libertad cristiana? Vamos a resolver esta pregunta. El voto monástico es enteramente voluntario porque no es necesario para la justicia y la salvación. Y entonces, ¿por qué se hacen los votos si no son necesarios? No podría contestarse a esas preguntas. Por lo demás, el hombre está justificado por la fe y no por las obras. Como lo dice Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado.
Pero también se dice en Mateo 19, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Es decir, las únicas obras válidas son las de los 10 mandamientos, que deben ser acompañadas por la fe. Por la fe no se invalida la ley, sino que se confirma. La libertad cristiana o evangélica es, pues, la libertad de la conciencia, por la cual la conciencia es desligada de las obras, no en el sentido de que no haya que hacer otra cosa, no en el sentido de que no haya que hacer obra alguna, sino en el sentido de que no hay que depositar la confianza en obra alguna, pues la conciencia no es como un poder ejecutivo, sino como un poder judicial que juzga sobre las obras. Cristo libró a la conciencia de las obras, pues que en su evangelio le enseña que no confíe en obra alguna, sino que se aferre y se atenga solo a la misericordia de Él. Y así la conciencia creyente se basa con exclusividad absoluta en las obras de Cristo. Por otro lado, Lutero señala que las obras de la ley tienen dos maneras de ser realizadas: por uno mismo o por Cristo. ¿Cómo podemos ver a qué ley pertenecen los votos monásticos que hemos estado hablando? Debemos distinguir que estos votos se distinguen de dos maneras también: por uno mismo y por Cristo. Por supuesto, los primeros, los que son por uno mismo, deben ser desechados porque son obras humanas, pero las segundas, que son por Cristo, deben seguirse. Y estos se deben guardar gratuitamente, sin la intención de lograr satisfacer con ellos por los pecados, ni para tratar de obtener la justicia y la salvación. Nada de malo hay en tales votos, porque el cristiano tiene plena libertad de observar todas las leyes, ritos y costumbres de todos los hombres y adaptarse a ellos, siempre que no estén en pugna con los mandatos divinos y siempre que no depositen en ellos la confianza de su conciencia. Ahora bien, si hay una libertad cristiana, podríamos pensar que un cristiano puede cambiar sin problemas desde el matrimonio al celibato o viceversa cuando se quiera. Sin embargo, Lutero nos dice que la libertad cristiana no consiste en la relación que tiene uno con el prójimo, sino que es la que tiene Dios con uno mismo. Los votos son contrarios a los mandamientos de Dios. El monacato no solo no proviene de Dios, pues no tiene ningún testimonio divino en las Escrituras, ni tampoco hay señal o prodigio alguno por el cual sea ratificado desde lo alto, antes bien queda prohibido y reprobado como todas las demás tradiciones humanas. Está reñido también con la fe cristiana y la libertad evangélica. Los votos son contrarios al amor. Cuando hablamos del segundo mandamiento, podemos entender que es dirigido a los padres y al amor al prójimo, es decir, honrarás a tu padre y a tu madre. Sin embargo, los monjes ya no obedecen a los padres cuando están en su monasterio, pues están consagrados a él, al monasterio. Tampoco les interesa el prójimo porque están encerrados en sus propios asuntos. Existen algunas historias en las biografías de los padres en que una madre fue a visitar a sus hijos ermitaños, pero estos le cerraron en la puerta, provocando el dolor y la indignación de la madre. Muchas historias similares de este tipo existen en la biografía de los padres. Y claro, los monjes, cuando dejan el hogar, o el mundo, como lo mencionan ellos, citan ciertos pasajes bíblicos como el Mateo 10:37, dice: cualquiera que haya dejado casa o hermanos, etc., recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El Salmo 45:11 dice: oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, etc. Lutero no oculta su indignación ante estos usos de las Sagradas Escrituras y nos dice que los monasterios deberían ser erradicados y abolidos. Antes de analizar estos pasajes, Lutero nos habla de los sacrificios. Pues los monjes dicen que es mejor obedecer que realizar sacrificios. Por ese motivo no sirven al prójimo o no lo hacen sin la autorización de un superior. En segundo lugar, sostienen que los padres espirituales son de una categoría más alta que los padres carnales y que por lo tanto es preciso también obedecer antes a los espirituales que a los carnales.
Y en tercer lugar, afirman que no obstante estas restricciones, ellos practican el amor al prójimo, pero ante todo entre los hermanos del convento. Bueno, por supuesto que Lutero no está de acuerdo con ninguna de estas reglas de los monjes. Por lo tanto, va a responder a cada una de ellas. La primera, aquello de que el obedecer es mejor que los sacrificios. Se refiere particular y únicamente a los mandatos de Dios y está en abierta contradicción con la obediencia monástica, pues el que hace votos de monje se ofrece a sí mismo en sacrificio a Dios, como lo llaman ellos, pero el Señor dice que para él ese sacrificio es una abominación si se hace a despecho de la obediencia a su mandamiento. Su mandamiento, empero, es obedecer a los padres y servir al prójimo. Entonces eso realmente entra en contradicción, porque por una parte se dice hay que obedecer es mejor que los sacrificios, pero no quieren obedecer a los padres, dice Lutero. Cuando los monjes presentan estos argumentos, se excusan de ayudar al prójimo y es más, se libran de las obras de misericordias que Cristo exige en el juicio. Lutero nos dice en sus propias palabras: en caso de que un monje vea a un hambriento, a un sediento, o desnudo, o vagabundo, o un encarcelado, etc., cuídese bien y no salga de su convento. No visita al enfermo, no consuele al afligido, sino deje ir y perecer lo que pereciere. Cierre su corazón, aunque pudiese prestar ayuda a su prójimo necesitado, y después diga que no practicó la caridad por no querer presentar un sacrificio en lugar de ser obediente. Y haga lo mismo cuando su padre o su madre comiencen a tener necesidad de sus propias obras, sea para que los sustente o para que les preste otra clase de servicios. ¡Oh, inaudita locura! Yo fui en mis años, dice Lutero, yo fui en mis años monje, y fui un hombre tosco e ignorante. Sin embargo, nada me repugnó tanto como esa crueldad y ese sacrilegio de negar el amor a otro. Vamos con la segunda regla que tenían los monjes. Esto de los padres espirituales, que era mejor obedecer a los padres espirituales que a los carnales. Bueno, padres espirituales son aquellos que nos enseñan, ante todo, a obedecer los mandamientos de Dios, sujetarse a los padres, servir al prójimo, así como hicieron los apóstoles en su enseñanza. Ellos, sin embargo, por cuanto enseñan preceptos humanos y los suyos propios, contrario a los divinos, son en efecto padres espirituales, pero según el espíritu engañador al que se refiere Pablo en sus proféticas palabras del 1 de Timoteo 4:1, al decir: algunos escucharán a espíritus engañadores. Pero tampoco a los apóstoles habría que hacerles caso, y ni siquiera a los mismos ángeles, si enseñasen algo que no armoniza con la obediencia a los padres y el amor al prójimo. Eso es el comentario de la segunda regla. Ahora bien, esta regla tendrá que significar además que todos los hijos tendríamos que hacer oídos sordos a todos los que nos digan nuestros padres directos, o sea, a todo lo que nos digan nuestros padres carnales, porque son los padres espirituales los que son más importantes. Y sin embargo, los padres espirituales, digamos el padre, nos dicen los mandamientos que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces es una contradicción que pone ahí en entredicho la vida monástica. Vamos entonces con la tercera regla, que hablaba sobre el amor. El amor es algo que se ejerce libre y espontáneamente, no con restricción a determinadas personas. Ellos en cambio lo hacen extensivo solo a los suyos, a los hermanos del convento, descuidando por completo a los demás. Tal amor es ficticio y fomenta facciones y odios, como lo vemos en las encarnizadas luchas de un convento contra otro o de una orden contra otra. Aquel amor genuino y universal descrito por el apóstol en 1 de Corintios
13, que ofrece sus servicios a todos por igual, tanto amigos como enemigos, es para ellos cosa prohibida e ilícita. Pues como ya se dijo a un religioso, no le es lícito salir del monasterio, visitar enfermos y dedicarse a otros servicios cristianos, ni siquiera cuando existe la necesidad y posibilidad de hacerlo. Por el contrario, a despecho de toda sana práctica, se quedan con los brazos cruzados, permitiendo que el mundo entero los colme de bienes a ellos solos. Sanos y robustos, devoran el sustento de todos, incluso para gran perjuicio de los que en verdad son pobres. Ahora pasamos a otro título. La vida monástica es contraria a la razón. Fíjense, ya es contraria a las Sagradas Escrituras, ya es contraria al prójimo, y ahora y es contraria a los mandamientos, y ahora es contraria a la razón. Fíjense, como la razón proviene de la naturaleza, de acuerdo a Lutero, como bien se sabe, no llega a comprender por sí mismo la luz y las obras de Dios, de modo que en materia de proposiciones afirmativas, como ellos dicen, su juicio es falible. En materia de proposiciones negativas, en cambio, se juzga con acierto. En efecto, la razón no comprende qué es Dios, pero sí comprende con toda claridad y certeza que no es Dios. La teología negativa que hemos ya hecho mención muchas veces, ¿no? Podemos saber lo que es Dios por medio de la negación, porque si nosotros empezáramos a decir qué es Dios, tendríamos que nombrar un montón de cosas y quizás nos quedaríamos cortos. O sea, si yo digo Dios es amor, me quedo corto, ¿no? Me quedo corto, tendría que agregar muchas más palabras. Entonces es más fácil conocer a Dios por medio de la negación. En efecto, la razón no comprende qué es Dios, pero sí comprende con toda claridad lo que no es. Así, pese a que no intuye qué es recto y bueno ante Dios, a saber la fe, no obstante sabe perfectamente que la incredulidad, el homicidio y la desobediencia son cosas malas. Ahora bien, como la razón no es infalible en las proposiciones afirmativas, la decisión racional de tomar un voto como el del celibato estaría en juego por su falibilidad. Si se hiciese un voto de castidad y luego se da cuenta de que no le es posible cumplirlo, ¿acaso no tienes plena libertad entonces de casarte y de interpretar tu voto como condicional? ¿Qué podría impedirte proceder de esta forma? Ahora, claro, a este razonamiento se podía contraponer lo siguiente. Donde las circunstancias imposibilitan la acción material, Dios premia la voluntad del corazón. Por tanto, aquel devoto de Santiago cumple su voto con la voluntad, aunque no pueda hacerlo con los hechos. De la misma manera, también los santos, los encarcelados, etc., cumplen los mandamientos de Dios. Claro, entonces todos aquellos que se abstienen estarían, digamos, en una posición de agradar a Dios. Pero Lutero responde lo siguiente: tu argumento o no es prueba suficiente o confirma lo que yo acabo de exponer. No es prueba suficiente porque tanto el voto como el mandamiento atañen no a la voluntad o a la intención solamente, sino a la obra misma. El hombre aquel prometió con su voto no la mera voluntad de realizar una peregrinación, sino la acción misma de peregrinar. Pues ¿qué voto sería este? Pone como ejemplo: te prometo con solemne voto retener la voluntad de peregrinar a Santiago. Así, un mandamiento de Dios obliga necesariamente a realizar la obra. ¿Qué sentido tendría que decir te mando querer hacer una cosa? Esto no es, por cierto, te mando a querer hacer una cosa, no es un mandamiento, es una sin razón, dice Lutero. Por ello, la clara conclusión es esta: los votos siempre exceptúan el caso de imposibilidad, así como exceptúan también las obras externas requeridas por los mandamientos de Dios. De ahí que tampoco el celibato está comprendido en el voto, al menos en lo que atañe a la obra externa,
si resulta imposible guardarlo una vez hecho el voto. Esto tienes que admitirlo sin reparos ni reservas. Pero si donde falta la imposibilidad basta la voluntad sola, triunfó entonces mi argumento, porque yo solo discuto respecto de aquel que quiere cumplir el voto de celibato y no puede hacerlo a causa de la debilidad de la carne, de aquel que hizo frecuentes tentativas y no obstante no logró sujetar la carne ni con ayunos ni con otro esfuerzo alguno, y que contra su voluntad, vencido por el ardor de la sensualidad, sufre a veces efusiones impuras, despierto o durmiendo, a pesar de ser por lo demás una persona de vida intachable. Por ende, al célibe que le fuera imposible observar el celibato, le queda el derecho obviamente de casarse y anular su voto. Aunque confieso, dice Lutero, que donde existe en rica medida el espíritu que opera la voluntad plena de contenerse, allí sigue también necesariamente la continencia, como bien sabemos que ocurrió con los santos. Sin embargo, con toda esta argumentación, si el monacato no es racional, ¿por qué Lutero ingresa a la orden agustina? O sea, si los votos están en contra de la razón, son absolutamente racionales, bueno, ¿por qué entonces entra Lutero? Bueno, Lutero entró a la orden agustina, donde se decía que donde quiera que uno fuera, no debía estar solo. Un día Lutero fue atrapado por unos maleantes y fue tomado prisionero y obligado a permanecer solo. ¿Qué debería haber hecho en ese caso? Si el voto no exceptúa el caso de imposibilidad, entonces como no se cumple con el voto, Lutero debió darse muerte. Pero como está solo, ¿cómo se le puede matar? La única opción entonces sería anular el voto. Los votos siempre tienen que seguir el Salmo 76. Haced promesas y cumplidlas. Por tanto, o el voto tiene fuerza obligatoria solo hasta el límite de lo posible, o tienes que admitir que nunca hubo monje alguno. Pues no hubo ninguno que no hubiera se hubiera visto impedido alguna vez de cumplir. En todo caso, los monjes también tenían votos esenciales y accidentales, estos últimos que consistían en dispensas que los liberaban de cumplir ciertas reglas. Esenciales fueron declarados estos tres: la pobreza, la obediencia y la castidad. Todo lo demás se les antojó, dice Lutero, accesorio, y en consecuencia resolvieron que infractores del voto eran solamente aquellos que violaran los esenciales. Tal es el común acuerdo de todos, pero con esto no se remedia nada. Es una invención humana completamente inútil para dar tranquilidad y firmeza a la conciencia. Antes bien, es un medio eficaz para seducirla. Esto es lo que nos dice Lutero, ¿no? Vamos entonces con el examen de los tres votos monásticos, pero esta vez de forma mucho más pormenorizada. Vamos entonces con el voto de pobreza. Este tiene dos facetas. Una de ellas es espiritual. De la pobreza espiritual habla Cristo en Mateo 5:3, donde se dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como habíamos dicho al principio, es en el Sermón del Monte donde se ven todos estos votos. Esta pobreza en espíritu no puede ser objeto de voto, ya que es común a todos los cristianos. Consiste en ocupar frente a los bienes de esta tierra una posición de libertad espiritual, en usarlos y ser amo de ellos en vez de esclavo, en no estar apegados a ellos, en no confiar ni gloriarse en las riquezas y en no ser uno de esos hombres ricos que menciona el Evangelio en Mateo 15:24. Más contra esta pobreza espiritual, los monjes pecan de diversa manera. En primer lugar, porque la convierten en un consejo, y en segundo lugar, porque la tratan como una exclusividad de ellos solos y se jactan de jurarla con solemne voto. Que no son consejos lo comprueba el hecho de que Jesús llama bienaventurados a los pobres en espíritu, con lo que claramente se indica como condenados a los que no son pobres.
La bienaventuranza, en efecto, la suele asignar a aquellos que hacen y guardan las cosas necesarias, como por ejemplo cuando dijo, al censurar a cierta mujer, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O en otra ocasión, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Además, también lo había dicho, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Igualmente, al decir que de ellos, es decir, cuando hablamos de ellos estamos hablando de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. Da a entender con toda claridad que la servidumbre del infierno pesa sobre aquellos que no son pobres. Pecado en este voto. En primer lugar, encaran el asunto de un criterio impío, considerando consejo lo que es mandamiento, y así al hacer su voto invalidan el mandamiento divino, negándole el carácter de tal. Su segundo pecado consiste en que fingen prometer algo distinto de lo que ya prometieron en el bautismo, y con esta hipocresía revocan o desprecian la promesa bautismal, como si fuese una pequeña o una nada en comparación con su voto. En todo caso, esta pobreza consiste en prescindir de todo, pero esto no es posible, porque siempre se va a necesitar alimento y vestido, como ya habíamos señalado anteriormente. También se señala que el voto de pobreza consistiría en no poseer bienes propios o no tener que ver con ellos, pero solamente los niños pueden estar en este estado al ser irracionales, así como también los enfermos. Lo que buscan con este voto es poder vivir tranquilos y ociosos en una abundancia acumulada y procurada por manos de otros, donde lo que menos hay es necesidad y pobreza. Eso en cuanto al voto de pobreza. Vamos a ver el voto de obediencia. Dice Lutero que hay también dos clases de obediencia. La una es la obediencia evangélica, por la cual todos estamos sujetos unos a otros. Esta la prometemos ya en el bautismo, y si hiciésemos voto de ella por segunda vez, tal cosa no sería sino hipocresía y burla. La otra es la obediencia corporal, contraria a la obediencia evangélica. Sin embargo, puede decirse que es la obediencia propia de esposas, hijos, siervos, cautivos y de todos aquellos que por alguna obligación o necesidad están subordinados a otro, porque la obediencia evangélica es una obediencia libre y espontánea hacia una persona cuyo derecho de superioridad radica solo y únicamente en el hecho de que Dios quiso que nos sujetemos a ciertas personas a quienes no debemos obediencia por derecho alguno. También en este punto los monjes yerran con la misma insensatez con que yerran en lo relativo a la pobreza. En primer lugar porque convierten la obediencia en consejo, y en segundo lugar porque la consideran una exclusividad de ellos solos. Por esto, al hacer el voto de obediencia, niegan con toda alevosía que aquella sea un mandamiento de Dios, y además condenan en forma sacrílega el voto hecho en su bautismo, aparentando prometer algo distinto y mayor de lo que habían prometido en el bautismo. Con su obediencia, los monjes quieren darse una categoría especial y ocupar un rango más elevado que el establecido por el Evangelio, más elevado también que el de los demás hombres. Ellos solos quieren no quieren salvar, quieren ser las novias y esposas de la divina majestad y convierten a ésta en un Baal, esto es, en un marido que les pertenece a ellos y a quien ellos a su vez pertenecen, siendo una carne y un espíritu con él. A los demás hombres, en cambio, los consideran como siervos de la casa, jornaleros y concubinas. Eso es lo que se dice contra el voto de castidad, el voto de obediencia. Ahora vamos al voto de castidad. Este puede ser uno de los votos más evidentes y genuinos porque no tiene parcialidades. A primera vista pareciera ser que la castidad no tiene una simulación posible, como si lo tiene el voto de pobreza y el voto de obediencia. Sin embargo, de acuerdo a Lutero, la castidad no añade nada al buen cristiano. Recordemos que para Lutero lo único importante para ser salvo es tener fe. En verdad, este es un voto absolutamente innecesario, porque la castidad depende de la libertad de cada quien, y no de un voto. Esto me recuerda, muchachos, a un texto de San Agustín, creo que nosotros vimos en un podcast que se llama Contra Maniqueos,
y justamente los maniqueos también tenían esta visión muy parecida a Lutero. Agustín decía lo importante que era la castidad, etcétera, la virginidad, y los maniqueos tomaban esa aseveración de Agustín, diciéndole, pero Agustín, la castidad o la virginidad no tiene nada de sorprendente. Hasta una mula puede ser casta. Una mula puede ser casta, así que la verdad que la castidad en el hombre no tiene ninguna trascendencia. Lutero parece que dice lo mismo, ¿no? Está diciendo, o por lo menos algo parecido. Ahora bien, a Lutero se le podría contraponer el siguiente versículo de Isaías 56:4. Fíjense, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Esto, bueno, nosotros ya habíamos dicho que los eunucos, esto va dirigido a los eunucos, son hombres castrados. Y parece que a este tipo de hombres se les va a dar de todo. Martín Lutero nos dice que este pasaje es de consolación a los eunucos, es decir, consolación de señalarles que no piensen que son nada por no tener hijos. Por cierto, Cristo no mandó ni aconsejó ni aprobó la castidad, sino que entró subrepticiamente por la ligereza censurable y la ignorancia de los hombres. Ahora bien, ¿qué promete un célibe que hace voto de castidad? Bueno, lo que promete es algo que de ninguna manera está en su poder ni puede estarlo, puesto que se trata exclusivamente de un don de Dios, que el hombre puede recibir, pero no ofrecer. Esto quiere decir que con su voto el célibe se burla de Dios, exactamente como si jurase hacerse obispo, apóstol, príncipe o rey, aun sabiendo que nada de esto está en el poder de él. El voto en realidad depende del arbitrio de otro y de la autoridad del que extiende el llamado. Imagínense, por ejemplo, dice Lutero, que un loco hiciese a Dios un voto de este tipo: te prometo y juro, Señor, hacer nuevas estrellas o trasladar montes. ¿Qué opinarías de un voto como ese? Nos pregunta Lutero. Sin embargo, en nada difiere de esto el voto de castidad, pues la castidad no es menos una obra milagrosa de Dios que el hacer estrellas y trasladar montes. Entonces, puesto que Dios ordena que quien promete u ofrece algo, lo ofrezca de sus propios bienes y de los dones que le han sido dados por la bendición del Señor, como lo expresan todos los pasajes de la ley mosaica que se refieren al voto, es evidente que el voto de castidad no puede agradar a Dios ni ser exigido por Él, ya que se hace respecto de una cosa que aún no ha sido dada y que tampoco depende de nuestra facultad. Pues si tiene validez un voto respecto de cosas no nuestras, sino puestas en manos de Dios, podríamos también hacer votos respecto de todas las cosas que Dios tiene y puede hacer, y todos estos serían lícitos y agradables al Señor, cosa que no es posible. En cambio, si todo carece de valor, tampoco tendrá valor precisamente aquel voto de castidad. Podrías, por lo tanto, hacer votos de ser salvo con absoluta certeza, o de ilegal, a ser igual a San Pedro, por ejemplo. Ese también podría ser un voto que se podría presentar y se sabe que es ilegal. O de asolar el Imperio Otomano, o de vivir tantos años como Matusalén, en fin. Podrías hacer voto respecto de todo lo que Dios hace o puede hacer entre los hombres. Cuando se hace voto de virginidad o castidad, ¿acaso Dios está ahí presente y la entrega como voto, la promete y ofrece? ¿Cuándo en efecto prometió dártela? Dice Lutero. ¿Y de dónde sacas la seguridad de que te la concederá? ¿No es que te haces presente tú solo, sin la cosa misma que prometes? ¿No estás tú solo el que hace promesa, sin que haya quien te responda y acepte tu promesa? ¿Y por qué habría de aceptarla si es una promesa vana y tonta, si prometes algo que no tienes? Esto es lo que tiene que decir Lutero sobre la castidad. Pero aún existen algunos pasajes que podría pensar que se respaldan los votos, ¿no? Fíjense lo que dice San Pablo sobre las viudas.
Existe un pasaje en la Biblia por el cual se podría pensar que la Sagrada Escritura está a favor de los votos. El primero de Timoteo 5:11 dice: cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Voy a leerlo de nuevo, el 1 Timoteo 5:11. Cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. San Agustín interpreta este pasaje para formular su célebre sentencia de que las monjas incurren en un acto condenable no solo si se casan, sino también si abrigan el deseo de casarse. Sin embargo, Lutero dice que será mejor tomar las mismas palabras de Pablo y así se refutaría la misma autoridad de San Agustín. En primer lugar, es del todo evidente que Pablo no habla para nada de una práctica como la del voto, puesto que la iglesia primitiva jamás conoció tal género de votos, sino que habla de viudas que eran mantenidas con fondos de la congregación y atendidas por los diáconos, de lo cual tenemos un ejemplo en Hechos, en el libro bíblico. Para nada habla Pablo allí de religiosos ni de vírgenes, sino que se refiere a las viudas pobres para las cuales la ley de Moisés reclama encarecidamente el cuidado de la comunidad. En efecto, en el mismo capítulo Pablo decreta que las viudas con familiares en condiciones de mantenerlas no deberían ser mantenidas con fondos de la congregación. La palabra fe, que se utiliza, ¿no es cierto?, en el 1 Timoteo 5:11, que está al final, no puede tener aquí el significado de voto, puesto que aquellas mujeres no habían hecho voto de viudez. No hay tampoco texto bíblico alguno donde fe signifique voto. Antes bien, esa fe es la fe en Cristo que ellas, para poder casarse con tanto mayor seguridad, habían negado, recayendo en el judaísmo, en el paganismo, como queda demostrado claramente por las circunstancias y consecuencias. La primera fe es la fe cristiana, de la cual en la iglesia primitiva muchos apostataron cuando esa fe era aún muy reciente. Ese es entonces, chicos, el juicio sobre los votos monásticos. Es una obra bastante grande, si quieren que les diga mi opinión, pero es bastante clara. Lutero me parece que no se pierde en ninguna parte. Me gusta, de hecho es muy claro, y utiliza obviamente los pasajes bíblicos para confrontar esta posición de los votos. Si nosotros vemos esto, parece que la vida monástica tiene todo en contra respecto de las Sagradas Escrituras. Y fíjense que esto no tuvo un efecto mínimo, tuvo un gran efecto, este pensamiento de Martín Lutero. Los monjes comenzaron a abandonar los votos, a abandonar los monasterios. Y fíjense que en ese tiempo abandonar un monasterio era penado condenado con pena de muerte. Las monjas dejaron los conventos porque encontraron que las ideas de Lutero eran realmente bastante razonables con respecto a la Sagrada Escritura y todo lo demás. Pero esto además genera una cuestión muy interesante, porque recordemos que Lutero mismo fue un monje agustino. Estaba en la orden de los agustinos, siguiendo las reglas de San Agustín. Fue uno de ellos. Vivió así, vivió con el rigor de ser un monje. Y recordemos que nosotros habíamos ya visto en la biografía, busquen el podcast de la biografía de Lutero, donde que la tratamos más en detalle, esa parte de su vida. Pero básicamente él decía: yo con ninguna obra que pueda hacer puedo agradar a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Qué obra que yo, mortal, pueda hacer va a agradar a Dios? Porque, y ahí está la gran frase que tiene Lutero, que yo la he repetido algunas veces, es: si Dios es justo, yo estoy acabado. Si Dios es justo, yo estoy acabado. Y nunca voy a poder corresponder las obras que haga con su aceptación. Entonces Lutero saca por ese mismo razonamiento de que no son las buenas obras las que salvan, sino que en realidad es la sola fe, la sola
fides, como hemos visto tantas veces, ¿no? Entonces esto de los monjes, del monacato, en realidad queda relegado. En términos prácticos, no sé si sería bien cuestionable la institución del monacato. Me parece que son hombres que tienen su vida, realizan su vida como mejor les parece, y parece ser que, debido a las mismas palabras de Lutero, el monacato estaría permitido si es que todas esas obras no se están haciendo por interés propio, sino que se están haciendo por decirlo de alguna manera, para el prójimo, ¿no? Ahora, ¿cómo es que esto se justifica que se está ayudando al prójimo? Eso es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, y quizá más adelante vamos a ver la solución a esto. Quizá incluso más adelante vamos a ver la defensa al monacato, porque los monjes existen hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, eso ha sido el juicio contra los votos monásticos de Martín Lutero. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.